Cordial saludo, estimados y estimadas participantes de la Diplomatura de Mediador en ABA. Mi nombre es Ana Milena Jaimes y estoy desarrollando la actividad correspondiente a la creación de un recurso educativo que contenga elementos de realidad aumentada. Para esta actividad escogí el tipo de pensamiento crítico y la estrategia de análisis de texto. Esto porque podemos escoger no solamente textos escritos, sino también visuales que nos permiten orientar a nuestros estudiantes a organizar, categorizar, confrontar, argumentar elementos teóricos. Y vamos a comenzar nuestro tema que corresponde al curso Metodología de la Investigación y es reflexionando en este cuestionamiento. ¿Qué es la pregunta de investigación? Lo primero que podemos mencionar acerca de una pregunta de investigación es que es cualquier cuestionamiento que nos hacemos acerca de nuestra realidad. Entonces, todo lo que nos preguntamos en torno a lo que sucede a nuestro alrededor puede convertirse en una pregunta de investigación. Esto depende de unos elementos importantes, pero debemos partir nuevamente, les reitero, de cualquier pregunta o cuestionamiento que surja de nuestro entorno y lo podríamos resumir que es un cuestionamiento alrededor del cual conduciremos un proyecto o un proceso de investigación. ¿Cómo podemos elaborar las preguntas de investigación? Entonces hay unas condiciones que debemos tener en cuenta para establecer las preguntas de investigación. Una es que sea concisa, alcanzable y la última que sea relevante. Cuando nos referimos a concisa, quiere decir que sea una pregunta clara, que cualquier persona la pueda entender. No se necesita usar términos demasiado complejos o demasiado técnicos para plasmar una pregunta de investigación. Deben ser cortas, directas, con un lenguaje que sea, como reiteraba anteriormente, que sea entendible para todos. Que sea alcanzable, es decir, que tenga la posibilidad de ser resuelta y no una pregunta que no se pueda concretar. Cuando hablamos de relevante, es teniendo en cuenta el impacto que va a tener al resolver esa pregunta de investigación, el impacto en una comunidad a nivel teórico, a nivel empírico, de impacto social. Entonces a eso hacemos referencia con relevante. Cuando nos hablan de investigar, siempre pensamos que es algo complejo, que es algo difícil, pero yo quiero que reflexionemos que todo parte desde una pregunta, una pequeña pregunta que resuelve dificultades, que resuelve problemas, que resuelve situaciones de nuestra vida cotidiana. Entonces, cualquier inquietud que surja en el ser humano para reflexionar sobre su realidad y sobre su entorno, eso puede ser el insumo importante para generar una pequeña o grande pregunta. Y eso nos da lugar a una investigación. Bueno, ahora vamos a abordar los pasos básicos que debemos tener en cuenta para formular la pregunta de investigación. Entonces, la primera es definir un problema o un asunto a investigar. Entonces, la violencia, ese puede ser un problema. La falta de empleo en ciertos sectores del país, eso puede ser un problema o un asunto a investigar. Entonces, ¿cómo lo delimitamos? O el segundo aspecto es delimitar el problema o el asunto de investigación. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que nosotros no podemos abarcar el problema de forma general porque entre más complejo es, pues más difícil de resolver la pregunta. Entonces, para eso es importante delimitarlo. Entonces, el problema de violencia en Colombia, el problema de violencia en el departamento de, eso es empezar a delimitar. Y por último, pues vamos a reflexionar sobre 5 estrategias y la primera es preguntarse por una o varias causas del problema. La segunda es preguntarse por las consecuencias del problema o del asunto que queremos tratar.
La tercera es pensar en una solución al problema o asunto que nos tiene girando en torno a esa investigación. La cuarta es preguntar si el problema o el asunto sucede en otro lugar y preguntarse por qué o qué consecuencias tiene. Y por último, preguntarse si el problema o el asunto eh, sucedió antes o si el problema o asunto puede suceder en el futuro. Bueno, para aclarar un poquito más y consolidar lo que hemos hablado hasta el momento, les voy a expresar algunos ejemplos con relación a el planteamiento de una pregunta de investigación. Entonces, aquí coloqué según el tipo de enfoque. Entonces, si es cuantitativo, entonces menciona cuáles son los factores protectores y de riesgo asociados a la accidentalidad en Colombia. Uno cualitativo, cuál es el significado de perder a un familiar en el conflicto armado. Y uno mixto, qué factores cubren los jóvenes estudiantes, la asistencia a discotecas o centros nocturnos de diversión, por qué razón asisten a estos lugares, qué bebidas o alimentos consumen y en qué cantidad. Como ustedes se dan cuenta, estas preguntas contienen los elementos de los que habíamos hablado, que sean concisas, que sean alcanzables y que sean relevantes. Están hablando de problemas cotidianos que todos observamos, pero que se convierten en científicos o preguntas de investigación científica cuando cumplen con ciertos pasos y cuando cumplen con ciertos elementos de investigación. Bueno, aquí les dejo las referencias bibliográficas para consultar. Espero que sea útil la información. A todos muchas gracias por prestar atención a estos minutos de explicación. Feliz tarde.